Bueno, empezamos la clase. La clase anterior fue sobre ya una introducción de cómo creamos base de datos usando un sistema de gestión de base de datos. En este caso usamos Postgres y usamos un cliente que se llamaba pgadmin. El profe Carlos usó el pgadmin 4, ¿verdad? Creo que fue. Y además dijo que se puede usar otros clientes. Una cosa es que instalamos el servidor de base de datos, que es un Postgres, por ejemplo, pero podemos usar otras herramientas para conectarnos a la base de datos, de igual forma como las herramientas, como las aplicaciones se conectan a la base de datos. ¿Ya? Entonces, en la clase anterior vimos cómo creamos una base de datos y cómo generamos el script SQL DDL de creación de cada uno de los componentes de los objetos de la base de datos, las tablas, las relaciones, y lo copiamos y lo pegamos y se creó la base de datos. Ahora, yo le voy a mostrar cómo se puede restaurar una base de datos que ya existe. ¿Ya? Entonces, voy a hacer una demostración primero. Y después le voy a pasar para que ustedes también ya creen esa base de datos ustedes mismos usando el pgadmin. Para que podamos crear una base de datos, tenemos que tener un backup de la base de datos. ¿Ya? Entonces, voy a compartir mi pantalla y primero voy a generar el backup. Es decir, alguien tuvo que generar el backup de la base de datos. Entonces, voy a mostrar también cómo se hace el backup. Es decir, cómo exportamos en un archivo que podemos después otra vez incorporar restaurando. Le voy a mostrar todo el paso porque yo ya creé la base de datos y tiene datos, tiene los datos que usamos en el examen y posteriormente le voy a mostrar cómo eso podemos hacer sentencias select y unir, hacer las relaciones entre las tablas para obtener los datos. Esto sería sentencia SQL DML, Data Manipulation Language. Al final le voy a mostrar también cómo uno, si ya existe una base de datos, uno puede ver el TER de la base de datos haciendo ingeniería reversa. Es decir, teniendo una base de datos, cómo vemos el diseño de la base de datos. Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Cómo están? Los que acaban de llegar, saluden. Voy a empezar desde cero. Por ejemplo, yo tengo instalado varias versiones de Postgres y para conectarme al cliente, en estas primeras clases vamos a usar el que viene con el Postgres que se llama pgadmin. Yo en Windows, por ejemplo, ejecuto el pgadmin y tengo instalado dos versiones. El que el profe usó es el pgadmin 4, que viene creo que con el Postgres 9.6 en adelante. Y con versiones anteriores viene el pgadmin 3. Le voy a mostrar los dos porque ustedes en el mundo laboral se pueden encontrar con estos dos clientes y para que tengan una idea. Todos funcionan similar, solamente que con pequeñas interfaces de diferencia, ¿verdad? Entonces, yo aquí no puedo hacer zoom, entonces me voy a conectar en mi pgadmin 3, ya tiene configurado los servidores, la conexión, y este segundo, que es el Postgres 9.4, el que le voy a mostrar. Doble clic, me pide la contraseña que yo definí en el momento en que yo instalé, y acá tengo todas las bases de datos que yo estuve haciendo ejercicio. Yo ya creé una base de datos que se llama el Yerurep, que está acá, ¿ya? Se ve un poco chico, pero no quiero perder mucho tiempo en el tema del Zoom, etcétera, porque le voy a mostrar con el pgadmin 4 cómo es el Zoom. Ahí sí podemos. Y acá tengo todas las tablas ya creadas, es decir, como si hubiéramos creado en la clase anterior. En el pgadmin 3 yo puedo hacer clic en cada una de las tablas y me muestra el DDL, es decir, yo puedo ver también cómo se creó estas tablas, se crearon estas tablas. Ve, acá está la tabla ciudad, la tabla de libre, la tabla de destinatario. ¿Ok? Suponiendo que yo quiero generar un backup de esta base de datos, es muy sencillo. Usando las herramientas interactivas del pgadmin, es clic derecho, backup, ¿ya? Y yo selecciono una carpeta, en el caso de Windows, voy a seleccionar unidad 4 y acá le voy a llamar Yerurep, así se llama, Yerurep. Guardar
El formato puede ser custom, es decir, predeterminado o tar. Yo suelo poner tar para que sea más chico y esa es la única opción que uso para hacer el backup. Los dump options es para definir si solo van las estructuras, si solo van los datos. Son opciones de generación, ¿verdad? Y por ejemplo, solo elegir alguno de los objetos, etc. Nosotros vamos a dejar en forma predeterminada. Solo me aseguro de dónde, acá donde dice file name, dónde se va a guardar, en la unidad 4 y se va a llamar el yerurepe.backup. Y cuando le doy backup, él ejecuta y al terminar, él está ejecutando y generando el backup ahí. Al terminar me muestra, si dice exit code 0 significa que no hubo error y me muestra todo lo que él realizó. Y acá mismo ustedes pueden ver cómo se invoca el backup usando la línea de comandos, acá por ejemplo. ¿ven? Entonces también se puede aprender cómo hacer por línea de comando. En este caso el comando que se ejecutó fue pgdump, ¿ya? Y un montón de opciones que ustedes pueden leer en la documentación. Pero la forma como yo lo hice es, done ya terminó. Entonces, en mi carpeta, de unidad 4, que es donde estamos acá, se creó un archivo que se llama yerurepe.backup, ¿ves? Chiquitito. Ese es nuestro backup y eso es lo que yo les voy a pasar a ustedes cuando termine la demostración para que prueben también. Entonces, voy a salir y voy a entrar de nuevo para mostrarles pgadmin 3, ejecutar. Si ustedes tienen solo una instancia de pgadmin, va a aparecer una sola línea acá que es Postgres 9.5, 9.4, la versión que hayan instalado. Le dan doble clic y ahí se conectan al servidor, ¿ya? Le piden su contraseña. Y ahí ven todas las bases de datos. Yo voy a recrear esta base de datos y voy a entonces, voy a crear una base de datos nueva, porque yo hice un backup solamente para demostrarle cómo se hace el backup, y ahora voy a restaurar y le voy a dar otro nombre, ¿ya? Que se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Delivery, ¿ya? Delivery, solo por cambiar un poco el nombre. Y no, así como creamos en la clase anterior, clic derecho, New Databases, Delivery. Entonces ahora existe una base de datos llamada Delivery que está acá. Esa base de datos está en blanco. Eso ustedes pueden, está table 0, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer la operación inversa, que es restaurar, es clic derecho, restore, o copia de seguridad, ¿cómo es? Restaurar, ¿no? En castellano. Y ahí hago al revés, selecciono el archivo que ya existe, que debería de estar acá en unidad 4 de Yerurepe, ¿ya? Entonces yo voy a restaurar mi base de datos de Yerurepe y backup en una nueva base de datos que se llama Delivery. Abrir y debería. Y también le dejo las opciones en forma predeterminada. También tiene un montón de opciones de dumping, perdón, de restoring, ¿ya? Restore. Puede ser que ustedes tengan la versión en castellano, entonces va a decir diferente. Y acá también le muestra cuál es el comando que se ejecuta. pgrestore. Done. Entonces ahora, si yo voy a tabla refresh, están las 5 tablas, perdón, las 15 tablas que componen nuestra solución. Me hacen preguntas si fui muy rápido o un poco claro, ¿ya? Bueno, ok. Ahora, en este pgadmin 3 yo estoy conectado. Si le doy clic a la base de datos que creé o alguna de las tablas, yo voy a poder ver cómo se crearon estas tablas, ¿ya? Y acá arriba hay un icono que dice SQL y ese me va a abrir el editor SQL para que yo empiece a lanzar mis consultas de SQL. O en la parte de Tools también hay Query Tools y te muestra con Control E. En el pgadmin 3 también funciona así, ¿ya? Entonces le doy clic en la herramienta de editor SQL y acá está mi editor SQL, que es otra ventana, ¿ven? Esto que yo le estoy mostrando es lo mismo que el profe Carlos mostró en la clase pasada, solo que él mostró en la versión pgadmin 4. Y después le voy a mostrar que funciona lo mismo, ¿ya?
Simplemente los iconos son un poco distintos. Entonces, yo acá puedo hacer ya las primeras sentencias de tipo select. Por ejemplo, ¿qué datos tengo en mi tabla? Artículos. Select all from artículo. Acá ya puedo hacer zoom y ya le puedo mostrar mejor, porque ahí atrás no se ve muy bien las opciones, pero que en el video sí se vea. Acá lo que yo escribí es una primera sentencia de selección. Entonces, SQL DML, ¿verdad? Data Manipulation Language es lo que vamos a hacer. Y select es recuperar datos, es decir, desplegar datos de una tabla. Sentencia select, ¿ya? Select. Y funciona así. Yo le voy a hacer ejemplos nomás y después hay una documentación, hay una guía en el Educa donde muestra cómo funciona. Entonces, lo que yo hago es select asterisco si no sé qué contiene en la tabla, significa tráeme todos. Es equivalente a decir all, ¿ya? Mostrame todo de la tabla, pero no, uno no pone table, pone simplemente from y el nombre de la tabla. Me voy a escribir un poco all. Yo no sé si esto nunca usé, siempre uso asterisco. A ver. Nada, tiene que usar asterisco. Estoy diciendo que el equivalente nomás a all es asterisco. Entonces esto es así. Select all. Y puede tener en la misma línea o en dos líneas, no importa. Selecciono esa parte, esa línea y le doy a ejecutar, que es como un iconito de play que está acá, execute query. También el F5 funciona. Acá en query dice execute F5, ¿ya? Y ahí me muestra el contenido de la tabla artículos. ¿Se acuerdan que en artículos nosotros teníamos, según el examen parcial, teníamos Big Mac, Espresso, diclofenal, latte, faro, delantero, está mal escrito, whisky, etcétera? ¿Verdad? Está mal escrito, faro, delantero, después corrijo. ¿Bien? Fiato, todo mal escrito está. ¿Cómo corrijo esto? También puedo editar directamente de artículos haciendo clic en artículos en la herramienta y en vez de ir al editor SQL puedo abrir lo que se llama View Data. Le doy clic y me va a abrir como si fuera cómo es la estructura, es decir, el contenido de la tabla, ¿ven? Y entonces acá podría yo corregir este que yo escribí mal, delantero, Fiat Toro, así. Es como un Excel, una planilla cualquiera, ¿ya? Y le doy acá a refrescar y ya va a estar. Y puedo cerrar esto. Y si yo voy otra vez a mi editor que está acá y vuelvo a ejecutar, esto también se puede hacer con sentencia, porque le mostré que la herramienta ofrece muchas posibilidades. Le doy select nuevamente y acá ya se corrigió faro, delantero, pero escribí con la O mayúscula. Es un desastre, ¿verdad? ¿Ya? Pero acá vemos que el ID artículo 1 cuesta 35.000 y es como Big Mac. El código 2 es Espresso. El código 7 es diclofenac. El código 3 es latte. El código 5 es whisky. El código 4 es faro. Pero además tiene ID origen, ID unidad, ID categoría y precio. El orden en que aparecen los campos no importa. Pero si yo quiero que me aparezca el orden de los registros, puedo decirle order by ID artículo, es decir, específicamente quiero que me ordene el resultado y ahí va a aparecer, ven, en orden de código ven, en el código de artículo. 1 es combo, 2 es expreso, 3 es latte, 4 es faro, el whisky es 5 y ahí se saltó el código por alguna razón, pasó a 7 porque seguramente yo borré uno. Lo mismo, si yo quiero con un punto y coma, generalmente se identifica que ahí terminó la sentencia. Ahora, la sentencia para recuperar, por ejemplo, select all from origen. Yo puse todas las tablas en forma plural, ¿verdad? Entonces, orígenes se llamaba nuestra tabla. Si quieren, también vemos eso en Power Architect para que ustedes vean cómo era el diseño que yo tomé, el mismo que se hizo en la clase anterior y está publicado. Simplemente le cambié algunas pequeñas cosas de nombres, etc. Entonces acá ha de estar
La solución, lo tengo acá también, probablemente en la no, ese lo tengo en examen parcial, solución clase, probablemente sea este. Doble clic, probablemente me va a abrir ahí. No está. Ahí me abrió nomás en otra ventana. Acá está. Ven, este es nuestro diseño y orígenes. Estaba asociado con artículos y tiene ID de origen y nombre. Ven, también pueden ver esto. Bueno, entonces, si yo quiero ver Select All from Origen, le estoy mostrarme todo el contenido de origen. Entonces, marco solamente esa línea para ejecutar solamente esa línea y ahí veo que los orígenes posibles son McDonald's, Starbucks, Supply, Fortini y Pharmacenter, ya que son los datos de ejemplo que teníamos en nuestro examen. Yo lo que hice fue cargar esos datos de ejemplo. Ya mirando, hermano, eso no son ustedes que me escriben por el WhatsApp. Bueno, lo mismo entonces si queremos ver cuáles son las categorías posibles. Son categorías. Ejecuto solo eso y me va a mostrar todas las categorías posibles. ¿Veis? Las categorías posibles son alimentos, café, bebidas, repuestos y medicamentos. Todos traídos del ejemplo de la base de datos, solamente que aquí está, ¿qué está pasando? Está normalizado. Brenda, ¿estás ahí? Hola, Brenda. Eh, Elías Andrés, ¿estás ahí? Hola, Elías Andrés Arevalo. ¿No tenés micrófono? Ah, te iba a hacer una pregunta aquí. Sí, estoy, profe. Por Se conectarme un ve poquito lo que mejor. estoy mostrando en la parte de abajo, se ve el resultado que cada vez que ejecuto CL All From categorías, lo que yo veo abajo es el resultado. Sí, señor. Sí, ¿Sí se ve? sí, señor. Perfecto, eso es lo que quería ver, si se lee, ¿ya? Porque si no agarro un poco, no es tan difícil la pregunta, así, puedo hacer un poquito más de zoom. Si ustedes tienen, voy a copiar y pegar. Voy a guardar inclusive esto, guardar, y usted, esto que yo estoy escribiendo es un script que se puede guardar, ya, script utilizado en clase del 16 del 09. Al guardar, esto es un archivo de texto nada más. Y voy a hacer lo siguiente, voy a conectarme al PGAdmin 4, que es otra versión, en el caso que ustedes tengan el PGAdmin 4 para que vean cómo funciona nada más y no se asusten por las herramientas que son distintos. Y voy a hacer lo mismo ahí. Tarda un poco. Sí, abre tu navegador y seguro. Ese es, digamos que multiplataforma, porque el PGAdmin 3 se dieron cuenta que es Windows y seguro hay una versión específica para Linux, otra para Mac, etcétera, y pueden tener pequeñas variantes y ciertas inestabilidades. Este PGAdmin 4, hay una versión web y hay una versión también desktop. La que está abriendo es una versión web. No sé por qué está tardando tanto y no sé si me va a abrir acá en mi, en uno de los navegadores me va a abrir. Vamos a ver. Vamos a darle tiempo ahí. Mientras tanto, mientras tanto le voy a compartir, mientras abre le voy a dejar de compartir un rato, porque les voy a pasar al WhatsApp por ahora. Le voy a pasar al grupo de WhatsApp lo que el backup para que ustedes prueben restaurar ya, así como yo hice, para que no pase demasiado tiempo, ¿ya? Entonces tengo acá el WhatsApp, base de datos, y les voy a pasar, como el archivo es chiquitito, le voy a pasar directamente ahí el Yerure Backup que ustedes tienen que restaurar.
Usando PGAdmin. Ahí les escribí en el grupo de WhatsApp. Bueno, si lo tienen, voy a poner en el Educa para que no tengan WhatsApp web, ¿ya? También voy a poner en el Educa en un ratito, pero eso es para los que ya quieran tener a mano y quieran probar esto que yo estoy haciendo. Ok, vuelvo a compartir mi pantalla en minutos para que veamos qué pasó. Ya me abrió acá por alguna razón se me fue el PGAdmin 4, me abrió en el Firefox, ¿ya? Y ahí me pide otra vez la contraseña de mi instalación, ¿ya? En el momento de instalar. Y acá me muestra los servers. Es parecido la organización de la interfaz. En la izquierda están los servidores. Y acá él me reconoce 3 Postgres, porque este vino con el Postgres 10. Hay un Postgres 9.6 y un Postgres 9.4. O sea, yo tengo registrado 3 versiones distintas. Yo tengo el Yerurep y mi delivery, que es lo que acabo de crear, tengo acá. Y esto puedo hacer zoom. Esto me gusta más porque puedo hacer zoom al ser en un navegador, ¿ven? Para que se vea mejor. Ahí me avisa que tengo que actualizar. Y la herramienta SQL está acá donde dice Query Tools, ¿ven? Acá. Se ve cuando marco, ¿verdad? Ahí está. Entonces, si yo me quiero conectar a la base de datos delivery, que es la que recién restauré, hago acá en Query Tool. Si quiero restaurar usando esta versión, es clic derecho, restore, ¿ven? Está también, funciona el clic derecho para hacer backup, para hacer restore. Se puede borrar, se puede hacer muchas operaciones y acá está también el Query Tool, clic derecho. Pero para que se vayan acostumbrando, busquen por acá el que dice Query Tool y ahí me abre el editor de consulta. Acá yo puedo hacer CL asterisco from categorías. Y puedo ejecutar, solo que el ejecutar acá es un rayito que está acá también. Y también funciona el F5, ¿ven? Y el resultado se muestra acá abajo. ¿Ven? Ahí está. Entonces, imagínate este escenario, que tenemos una app, la app de delivery nos va a mostrar todo lo que queremos pedir. Entonces, la app lo primero que una vez que te conectes te tiene que hacer select all categorías y decirte, mostrame alimentos. O sea, mostrame todo lo que tengas. Y vos le haces clic en alimentos y a dónde tenés que llevar todos los productos que son alimentos. ¿Ya? Eso es una idea de cómo funcionan las aplicaciones y cómo usan SQL para traer los datos, porque es en la práctica lo que yo le estoy mostrando es las sentencias que de alguna forma las aplicaciones tienen que hacer para recuperar los datos. A veces hacen a través de otros componentes que se llaman ORM, que hablaremos en otro momento. Yo ahora le quiero hablar exclusivamente de cómo funcionan las sentencias de SQL. Alguien escribió un mensaje a Elías Andrés, pero ya terminó. Hola, Catherine, querida. Pregunta. Profe, si yo quiero restaurar en el Postgres 10, no voy a poder, ¿verdad? Sí vas a poder porque esto yo generé con el Postgres 9.4, ¿ya? Sí. Entonces tiene que, Postgres más nuevo se puede. ¿Y cuál era el paso? ¿Creas primero una nueva base de datos? Creas una base de datos y luego una vez creada le das clic derecho y pones restore y al darle restore elegís dónde está tu archivo que bajaste. ¿Ok? Ok. Así nada más. No sé por qué acá me dice que no existe ninguno en unidad 4. Sí existe, ¿ven? Acá, por ejemplo, Yerurep iba acá. Él me reconoce eso para que yo restaure. Profe, ¿Sí? creo que te va a pedir configurar, o a mí al menos me pidió configurar el binary path. No sé qué. A mí me Sí pidió puede. algo así también. Sí. No sé, en teoría él pone todo por defecto. Tal vez te pide configurar porque en el proceso de instalación algo faltó, ¿verdad? En general, a mí nunca me pidió eso, pero si tenés que configurar el binary path, tenés que ver, básicamente es poner dónde están los bin, ¿verdad? Y se acuerdan cuando les mostré yo que él lo que busca es, lo que ejecuta es unos comandos que se llama pgdum y pgdump y pgrestore. Busque dónde está eso y ese es el path. Dependerá de qué versión tienen también, ¿verdad? La última la máxima permitida tenemos, profe. Bueno. Y la 10 entonces esta misma que yo estoy mostrando debería ser, ¿verdad? La 10 debe ser así o es desktop. Si es desktop, igual o más.
Tengo Yo, la versión 13, profe, y aparece para hacer bajar en texto. yo No, jamás usé la versión 13, así que lo siento mucho, no te voy a poder ayudar. Por eso pusimos una versión mínima y una versión máxima para no perder tiempo en esto, ¿ok? sí, profe, ya está. Lo siento mucho, sí. Yo desde la 9.4 hasta la 9.6 ya estoy probando y solo ahí le voy a poder ayudar, porque si no vamos a perder mucho tiempo con diferentes versiones. Ahí vas a tener que vértelas. Lo siento. Bueno, lo que estoy diciendo nomás, pero básicamente es lo mismo, ¿verdad? No, no debe haber mucha diferencia. Sí, profe, ya Teoría. podía configurar. Dale, luego Preferencia. ustedes le muestran cómo configurar. Presten menos más atención, porque aquí lo importante es el SQL y no la herramienta, ¿se entiende? No perdamos tiempo en la herramienta, eso lo vamos a hacer después. Acá para mí es muy importante que ustedes entiendan cómo funciona el SQL, entonces no se preocupen todavía con el restore. Acá lo que les voy a mostrar yo, le respondí nomás a Katherine una pregunta específica, pero eso lo vamos a ir haciendo después. Quiero que vean que una vez que ustedes tienen una base de datos, se conectan así. Select all from categorías te muestra todas las categorías. Pero si yo ya tengo un conjunto de script, que es lo que se acuerdan que yo guardé, yo puedo abrir acá, abrir con el icono este de abrir. Le digo, no quiero grabar esto. Are you sure you want to discard? Yes. Y acá en la unidad 4 estamos trabajando. Y era que yo creé script utilizado en la caja. Estos son otros scripts que vamos a ir usando en el futuro. Esto es lo que acabo de crear y él me abre. ¿Ven? El mismo script que yo estaba usando en la versión anterior, yo puedo abrir porque básicamente es texto. Y cuando pongo guión, guión es un comentario para aclarar nomás. ¿Ya? Voy a ordenar un poco esto, ver todos los orígenes posibles, entonces es select all from origen. Ejecutar es el rayito que está por acá. Entonces, si yo quiero hacer un pedido, primero debería demostrarle todos los orígenes. Quiero hacer un pedido de McDonald's, ¿ya? Quiero hacer un pedido de café. O sea, es una forma de armar menús, por ejemplo, ¿verdad? O si no, simplemente mostrarle ya todos los artículos y él elige, ¿verdad? Esta forma. Pero ahí ya le pone directamente combo Big Mac, expreso, latte, faro delantero, whisky. O sea, está todo desordenado y puede haber millones de artículos, ¿ya? Entonces, yo iría, por ejemplo, por categorías. Y entonces le digo, mostrame todos los artículos, pero mostrame solo la descripción del artículo y el precio del artículo y ordename en forma alfabética. Entonces, en vez de abrir artículo, voy a dejar así, voy a hacer un undo, es decir, control Z, y voy a hacer otra sentencia. Mostrame solo la descripción del artículo, el precio del artículo, ya que es lo que me interesa, y ordename alfabéticamente por descripción en vez de ID. Entonces, esto va a cambiar el resultado. Entonces, en una aplicación, en un sistema, lo que uno tiene que ver es diclofenac, combo, Big Mac, expreso, faro, latte. Ven que está en orden alfabético. Y acá están los precios. Más tarde vamos a ver cómo darle formatos y eso, porque en realidad eso son ya de front-end, no de SQL, ¿ya? Pero si él lo que quiere es pedir bebidas, entonces él tendría algo así. Mostrame las categorías. Imagínense, en una ventana, él, todas las categorías. Y él dice, quiero pedir bebidas. Entonces es la categoría 3, ¿ya? Pero entonces vos solo le mostrás la descripción de la categoría y vos también podés tener el ID de la categoría, pero no mostrarlo. Es decir, en tu aplicación podría estar oculta eso, pero ahora para que veamos vamos a poner los dos, ¿ya? Porque el ID no importa en las aplicaciones, ¿ya? Opa. Descripción y ID, categoría. Uno tiene que escribir bien, ¿verdad? Él tampoco es un genio para la categoría. Y ahí me dice, tenés alimentos, café, bebidas. Entonces, si él hace clic en bebidas, estoy haciendo una analogía, no es que el SQL funciona así, una analogía de cómo las aplicaciones funcionan, ¿ya? Entonces, él hace clic en bebidas, entonces él está seleccionando el ID 3 de la categoría.
Entonces, si yo quiero mostrar solo los artículos de la categoría 3, tengo que la sentencia select tiene la instrucción where, que es donde uno pone la condición. Entonces uno puede decir, donde la ID categoría sea igual a 3, ¿ya? Entonces, lo que estoy haciendo es, primero tengo una vista que me muestre las categorías. Cuando el usuario haga clic en esa vista, yo capturo el ID y le mando a la siguiente vista que va a mostrarme todos los artículos de tipo 3. Y son solamente latte y whisky. ¿Se entiende? Entonces, puedo tener diferentes vistas dependiendo de lo que quiera mostrar. Todos los artículos ordenados sin where es simplemente select todos y puedo seleccionar los campos que quiera mostrar. Pero para el usuario ciudadano, para el de a pie, no importa el ID de origen, ID unidad, ID categoría, el precio y la descripción nomás. Por eso que acá elegí solo precio y descripción, ¿ya? Si él elige dos categorías, se puede poner in y poner un subconjunto. Mostrarme la categoría 1 y la categoría 3. Hay muchas formas de hacer. Entonces le está diciendo, puedes usar mayor que, menor que, between, in, igual, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si le pongo in? Es decir, un subconjunto de categorías. Él trae combo Big Mac, latte y whisky. Pero ¿qué es lo que él seleccionó entonces? Él seleccionó la categoría 1 y 3, pero acá nos trae la categoría y ahí empezamos a tener un problema. ¿Cómo hacemos para traer una columna que no está en la tabla de artículos? Porque acá lo que podemos traer es, en la tabla de artículos lo que hay es el ID categoría, no la descripción de la categoría, ¿ya? Entonces, simplemente podemos poner el ID categoría acá. Y ahí sabemos que Combo Big Mac es la categoría 1, latte es la categoría 3 y whisky también es categoría 3. Pero esto nos sirve para el usuario final, ¿verdad, chicos? ¿Me siguen? Estoy mirando nomás si hay... No se preocupen tanto por el restaurar acá, esto lo van a dominar y van a hacer muchas veces. Préstenme atención a lo que estoy mostrando acá. Estoy mostrando seleccionar determinados campos de una tabla, luego seleccionar otros campos de otra tabla, pero agregando una condición de filtro, ¿ya? Solo lo de la categoría tal que cumpla con esta condición. Pero, ¿cómo traemos la descripción de la categoría acá? Eso ya es un CL un poquito más avanzado. ¿Cómo traemos datos de dos tablas? Es haciendo join entre dos tablas. ¿Cómo hacemos join? Se llaman join, es simplemente reproducir el diseño. Fíjense, artículos está relacionado con categoría a través de la FK ID categoría. Y está relacionado con orígenes a través de la FK ID origen. Y está relacionado con unidades de medida a través de la ID unidad. En este caso lo que nos interesa es traer la descripción de la categoría y eventualmente cuánto me van a cobrar de comisión también si queremos hasta podemos calcular. Pero entonces tenemos que traer los campos que nos interesa de la tabla de artículos y los campos que nos interesa de la tabla categoría haciendo join a través de ID categoría, es decir, reproduciendo este FK, esta relación que está en naranja. Miren qué interesante. Esto en SQL DML se hace, me fui a mi otra versión, porque le estoy mostrando ya la versión 4, ¿ya? Se hace entonces, se dice, artículos join categorías, donde el campo artículos.id categoría sea igual que el campo categorías.id categoría. Pongo los nombres en cada, voy a poner un enter, puede estar en la misma línea, pero para que se entienda mejor, se vea mejor, para hacer zoom. Esto es lo que le estoy diciendo. Tráeme campos de la tabla from, la tabla artículos,
y también de la tabla categorías, pero considera que la categoría tiene que ser igual en ambas tablas. Es decir, se tienen que estar relacionados a través de ese campo. Ahora yo entonces tengo que, esta sentencia va a fallar ya, porque ya estoy usando dos tablas y ID categoría y descripción son campos que tienen el mismo nombre en ambas tablas. Entonces no va a compilar. Esto ya va a tener un primer error de compilación. Acá está, y te dice, la referencia a la columna de descripción es ambigua. El error es súper claro. Es ambigua, yo no sé dónde traer. Decime de dónde. Entonces tienes que decirle, quiero la descripción del artículo y el precio del artículo. Punto. Entonces es la tabla, punto, el campo. Y la descripción no me interesa ya el ID, porque si es para el usuario final, quiero de categorías que me traiga la descripción de la categoría. ¿Ya? Entonces, esto ya no debería fallar. Va a fallar porque acá en Word otra vez usamos ID categoría y nos va a decir que es ambigua. Entonces tenemos que decir donde la categoría del artículo esté en el subconjunto 1 y 3. Punto y coma. Hasta acá llega nuestra sentencia. Ejecutar y escribí mal nomás. Artículos debe ser, porque todo en plural puse. Escribí mal nomás. Entonces él me dice, me marca el error. Y miren el resultado. Combo Big Mac cuesta 35.000, es de la categoría alimentos. Whisky cuesta 180.000 de categoría bebidas. Y latte cuesta 20.000 y también de categoría bebidas. Entonces ahí claramente le dice, usted seleccionó alimentos y bebidas y esto es lo que hay. ¿Se entiende? No. Voy a parar acá porque esto es sumamente importante y yo sé que algunos ya lo hacen. Por ejemplo, el capo de Cristian, él domina esto ya. Entonces, pero mucha gente no tiene práctica con esto y después se va a complicar el SQL. Entonces, quiero que ustedes restauren ahora lo que puedan y hagan estas sentencias que estoy mostrando acá. Envían y vean el resultado. Acá el orden, yo le ejecuté hasta ahí nomás, voy a ir hasta que haga por orden by descripción, que muestre por el orden descripción. Descripción también hay dos veces y le dije, mostrame la descripción de los artículos. Digo, ordename por descripción de artículos, así es. Esa es la sentencia completa y acá está el resultado. Voy a achicar para que lo vean. Quieren que haga un print screen y pase al grupo para que vean cómo reproducir. Ahora van a hacer copy-paste para ver cómo funciona. Bueno, le estoy dando tiempo ahora. ¿Pueden restaurar? ¿Quieren que les pase en algún otro formato o con el grupo de WhatsApp es suficiente? Nadie me habla, yo hablo solito acá. Ahí salió las tres tablas. Estamos intentando restaurar, profe. Ya pasé Jesús en el grupo. ¿Cómo se restaura? ¿Le puedo mostrar otra vez? Clic derecho, me conecto a la base de datos. ¿Quién tiene problema para conectarse? Profe, ¿cómo sabes que se restauró correctamente? Y le haces clic acá. Te vas, por ejemplo, a Delivery, ¿verdad? Tu base de datos que vos creaste y te vas, eso no mostré. Te vas a esquemas. Dentro de esquemas, el esquema public es donde se restauran, en forma predeterminada se crean todos los objetos. Uno puede crear diferentes esquemas en una base de datos, pero el POS organiza por base de datos, dentro de esquemas, organiza esquemas diferentes, pero el public es el predeterminado, y ahí está el grupo tables, y dentro de tables están todas las tablas. Si se ven las tablas, restauró correctamente. Además que en el mensaje te dice successfully, ¿verdad? Y luego te conectas por SQL y haces tu primera sentencia de SQL. CL all from
personas, por ejemplo, ¿ya? Ejecuto con el rayito de la derecha y aquí están todas las personas cargadas, se restauró. Select all from artículos, F5, se ejecuta, están todos los artículos cargados, así que funciona. ¿Estamos bien? Necesitan tiempo entonces para instalar, para restaurar, ¿verdad? El señor de Ojalata está atento a esto. No está allá, allá. Y tiene, allá cerquita también tiene un juguetito. Bueno, ¿cómo me conecto? Los que tienen, les mostré con pgadmin 3. Voy a cerrar todito, voy a empezar de nuevo mientras. Sí. Ejecuto, si ustedes tienen pongan pgadmin y van a ver si tienen 3 o 4. Cualquiera de los dos les es válido dependiendo de la versión. Si es pgadmin 4, entonces clic en pgadmin 4 y él se conecta a través de un navegador. Y ahí me dice, me voy a la parte de servers y me conecto a la versión que quiero. Por ejemplo, yo ahora voy a hacer en la versión 10. Pongo mi contraseña que definí en el momento de instalar y se conecta a la versión 10. Acá está la versión 10. Acá no está mi Ejerurepo, ¿ven? Entonces hago clic derecho, Create Databases. Esta es mi otra versión de Ejerurepo. Save, así restauro, para que quede grabado otra vez en el video, así. Ahora ya tengo Ejerurepo. Yo, entonces, para restaurar es clic derecho, Restore. Y yo les pasé un archivo que va a estar en el download o algo. En mi caso, yo tengo el archivo en mi carpeta de las clases en la unidad 4. Y ahí está Ejerurepo y Backup, ¿no? Es chiquitito. Y ahí le doy Select, Restore. No uso nada de las opciones de restauración que están acá. Simplemente en forma predeterminada y vamos a ver qué pasa. Ahí me dice Successful y me dice acá, quiere decir que restauró. Si quiero ver más detalles, aquí está la línea de comandos de cómo él ejecutó, que ustedes pueden hacer por línea de comando. Ok, entonces, respondiendo nuevamente, acá en esquemas, acá está mi base de datos. En esquemas me tengo que ir y ver si el esquema public, las tablas existen. Y ahí están las tablas. Quiero ver qué datos hay en la tabla orígenes, le hago clic. Y puedo también usar, acá en la parte superior también hay ver datos, ¿ven? Si no sé hacer select, hago view data y me va a mostrar como en una planilla. En el fondo me muestra como en una planilla, pero me muestra cómo se hace el select. El public.orígenes es simplemente para decir que traiga el esquema public, pero eso se puede obviar. Porque el esquema public significa de acceso público, entonces todos pueden ver. Y ahí me muestra el resultado, ¿ven? Si quiero saber cómo se ven los datos de artículos, le doy View Data y él me dice, lo que deberías de hacer es ** from artículos y te me muestra el resultado. Abrí dos instancias en dos versiones distintas y acá está la otra. Uy. Parece que Query Story. Script utilizado en clase. Acá está lo que estábamos haciendo en clase. Lo otro no le hagan caso. Profe, una consulta. ¿El Sí. pgadmin 4 necesariamente tiene que abrir con un navegador? Porque a mí me abre No. como escritorio nomás. No, con algunas versiones viene la versión escritorio. No hay problema entonces en ello. No hay problema con el cliente. Inclusive en las siguientes clases el profe Carlos va a usar un cliente totalmente distinto y usted tiene que abstraerse de eso. Lo que Entiendo. importa es la sentencia SQL y no la herramienta. ¿Ya? Perfecto.
Ya. Porque cada versión que instale va a ser diferente. Bueno, yo lo que quiero es acá hacer un screen para que ustedes vean cómo funciona y le voy a pasar al grupo de WhatsApp. Solamente ciertos campos de la tabla categoría. Recuperar todos los campos de la tabla artículos ordenado por ID. Y acá es recuperar datos de dos tablas relacionadas entre sí. Y para que se vea la sentencia voy a poner así. Esto voy a hacer un print screen. Y voy a ponerle en el WhatsApp del grupo acá. Uy, ¿dónde está acá? Ah, mira, no sé quién está escribiendo en el WhatsApp del grupo, pero le voy a ignorar. Rodrigo, al mismo tiempo que estoy dando clases no voy a poder mirar el grupo, así que más tarde voy a responder, ¿vale? Tranquilo, profe, ya solucioné. Excelente. Ahí les puse un screen por si quieran copiar y mirar cómo es y reproducir en su ambiente, ¿ya? Para que no tenga que mirar la pantalla. Por eso le envié en el grupo de WhatsApp y lo que tiene que hacer ahora es hacer todas estas sentencias que están en el screen para ver una vez que hayan restaurado, ¿verdad? Les mostré cómo se restaura y ahora intenten hacer estas sentencias. Les doy un tiempito. ¿Alguien me da la felicidad de decir que por lo menos Cele Olford artículo ya hizo? Por Sí, profe. Nan. Ese ¿Quién sí ya es? hice. ¿Quién fue? Katy. Catherine, sos una ídola. No solo sabe hacer tortas, sino ahora ya sabe hacer SQL de jamón y queso. Che, A ver, voy a profe, preguntar al azar a otros. Pues Katy lo ya sabemos que es una diosa diva de la cocina y de la base de datos. Ahora otra más. No vaya a ser así, profe, o Nati va a venir con el garrote. Nati, querida, ¿dónde estás? Nati Lo. Ni vino, Shera. Ahí está, Natalia Hola, López. profe. Sí, yo no estoy con mi computadora ahora, profe, por eso no. Estoy mirando Y vos, nomás. y vos vas a hacer SQL usando tu celular. Múdate, quedaste. No, Para la la, próxima para clase la tenés que... próxima. Que en el Mira que celular ya voy a ahora instalar. ya es práctica full Nati Lo, querida, ¿eh? Sí, profe, ya sé. Perdóname, na. Te perdoné ya. Osvaldo Samuel, siguiente víctima. ¿Estás usando tu Android para hacer SQL o tenés una compu a mano? Tengo una compu a mano, profe. ¿Ya pudiste restaurar? Sí, ya pude. Entonces, metele lo que está en el screenshot. Bueno, Renato Mayorga ni siquiera voy a preguntar porque Nati, ¿cómo es? Catherine hace por él. Eh, Sara Carolina Hermosa, ¿cómo estás? Bien, profe. Ya terminé ya. O sea, ya practiqué. ¿En serio me sí? ¿Qué purete? Sí. Me gusta así. Entonces, otro chico. Las chicas hacen todo lo. A Cristian ni le voy a preguntar. Alexis Martínez, ¿qué tal?
Hola Alexis. Estoy con el celular, profe. No va a funcionar eso, Alexis. No, te advierto. La siguiente clase compu, dale. Dale. Pues tienes que prometerme que tu tiempo libre el fin de semana vas a practicar, porque si no te vamos a pasar encima en las siguientes clases. A ver, Johan ya sé luego que es tímido. Juan José, ¿qué tal? Hola Juan José Rodríguez. Hola Juan José Rodríguez. Señor de Jalata, anotado porque Juan José Rodríguez no le funciona el micrófono de su celular. Bueno, el señor de Ojalata anotó que no tenés micrófono en tu celular. Dale. Bueno, seguimos entonces. Si Natalia ya pudo hacer, excelente. Seguimos, ¿no? Bueno, olvidémonos de PGAdmin 3, pero la mayoría tienen PGAdmin 4, entonces vamos a esa versión. ¿Les parece? Profe, mostra un poco cómo guardaste el screen otra vez, esa parte. ¿Scream o el script? Script, perdón. Esto, le di el disquecito. Ustedes nunca vieron un disquete en su vida, pero ustedes sabían que este cuadradito que está acá es un disquete, que Yo eran sí, los profe. pendrive del pasado, y ese le das clic y te da guardar. Y le das el nombre al archivo. Si le pongo, va a ser más o menos así, te aparece, ¿dónde querés guardar? Y te elegí la carpeta. Pucha, se me fue otro lado. Ahí yo ya guardé, pues entonces ya es una ventana separada. Y acá simplemente le doy el nombre acá. Script utilizado en clase. Así. Y guardo. Y ya guardo. Así nomás. Eso en la práctica es clic derecho, editor, es cualquier editor, Notepad, por ejemplo, es un editor de texto nomás, mira, acá está, ¿ven? Todo lo que hice es un texto simple, que es típicamente lo que van a tener que entregar en el parcial 2. SQL, su script SQL que ustedes hicieron. ¿Qué les parece? Bueno, entonces vamos a avanzar. Lo que hicimos es cómo recuperar datos de una tabla mostrando todos los datos sin ningún criterio. Así, por ejemplo. Cómo recuperar datos de una tabla ordenando por algún criterio, por uno de los campos. Cómo recuperar solo algunos campos de una tabla. Cómo recuperar datos seleccionando algunos campos de una tabla y otros campos de otra tabla. Entonces ahí usamos algo que se llama prefijo, es decir, la tabla y el campo, punto el campo. En todos, no solo en el select, sino también en el where y en el join on, ¿ya? La forma de asociar, recuperar datos de dos tablas es necesariamente las dos tablas tienen que estar relacionadas a través de una FK. Entonces uno dice from tabla 1, join tabla 2, on y iguala, crea una relación de igualdad entre los campos relacionados, entre la PK de una tabla y la FK de otra tabla, porque esta PK de la tabla categoría tiene que haberse propagado. Esto es importante, se propagó en la tabla de artículos. El orden de los faroles no altera el valor del alumbrado, es decir, la igualdad no importa en qué lado está la tabla, es decir, categoría, ID categoría es igual a artículos ID categoría o al revés, ¿ya? Esto es el join típico. Hay otros tipos de join que no daremos en esta clase, daremos en otras, para no confundirles mucho. Y en el where yo pongo filtros o condiciones específicos de filtro que pueden ser tráeme artículos donde la categoría es 1 y 3 o donde la categoría es 4. Entonces, igual a 4, ¿ya?
Y ahí solo me trae repuestos. Por la categoría 4, entonces es repuestos. Si quiero entonces un subconjunto, puedo usar in o puedo usar and artículos.precio sea menor que 100.000. Solamente tráeme los artículos que cuesten menos de 100.000. Uno puede combinar filtros o condiciones usando and. El where es donde se inicia la condición y and es para ir generando una lógica, ¿verdad? Y order by es para ordenar nada más el resultado. Entonces, esto va a traer solamente los artículos de la categoría 1 y 3, pero que cuesten menos de 100.000, ¿ven? ¿Por qué no trajo el otro? Porque el otro era un whisky que costaba 180.000. Si le pongo que cueste menos de 1.000.000, le pongo un cero más ahí, va a traer también el whisky, porque cuesta 180.000. Entonces, en esas apps donde uno le dice, mostrame solo los alquileres que cuestan entre 1.000.000 y 2.000.000, es más o menos así. Porque uno puede decir que sea menor a 100.000, creo otra condición, artículos, precio mayor a 30.000. Y ejecuto. ¿Qué pasó acá? Escribí mal nomás. Artículos. Él me marca lo por suerte. Y entonces solo hay un artículo que es menor a 100.000 y mayor a 30.000 que sea de la categoría 1 y 3. Yo puedo obviar esta condición poniendo acá el where acá, a ver, comentando esto con guiones para comentar y acá poniendo el where, es decir, acá empieza y el de arriba no se ejecuta. Entonces, where artículo ese no. Entonces, tráeme todos los artículos que cuestan menos de 100.000 y más de 30.000. Entonces, sin importar la categoría, acá hay uno de 33.000 y 35.000, ¿ven? Que cuestan más de 20.000. Ahí para abrir un poquito más. Más de 10.000. Solamente para ver si trae más. Ahí trae café que costaba 20.000, ¿ven? Bebidas, latte cuesta 20.000 y ahí es el resultado. Así funciona recuperar datos usando condiciones where y join. Si vuelvo acá puedo borrar mi comentario y se va a ejecutar otra vez, pero no puede haber dos where. Entonces esto es and, ¿verdad? Y uno puede combinar también usando paréntesis, por ejemplo, así como hacíamos en matemática. Uno puede poner paréntesis para poner y uno también puede usar or tal cosa. Entonces uno puede hacer bien compleja su condición dependiendo de su búsqueda. ¿Vamos bien? Tenemos tiempo ahora. ¿Qué pasa si queremos traer datos de 3 tablas? Es decir, queremos traer todos los artículos sean de la categoría 1 y 3, que sean bebidas, pero que también queremos traer del origen, es decir, que nos diga quiero de McDonald's y quiero de dónde viene este producto. Y eso estaba en la tabla origen, ¿se acuerdan? Orígenes. Entonces, tengo que hacer join con la tabla origen. Entonces, el join va siempre antes del where, es decir, el from, es parte del from. Entonces, tengo que hacer otro join acá. Y es join con la tabla. Ahí ya es artículos con categorías. Ahora, el resultado de eso es el que yo voy a hacer join con origen. Es decir, no necesito repetir artículos. Unir eso con orígenes donde artículos.id origen sea igual a orígenes.id origen. Y para variar puedo poner acá orígenes.descripción, pero yo no sé cómo se llama los campos. Entonces ejecuto solo esa línea, orígenes y me dice orígenes tiene ID origen y nombre. Entonces es orígenes.nombre
coma, artículo, descripción, artículo, precio, categoría, descripción. Entonces ahora yo he combinado tres tablas, ejecuto, y acá escribí mal otra vez, ID, origen. Así se hace la combinación de tres tablas. Entonces acá me dice, de McDonald's hay el combo Big Mac es de McDonald's, el latte es de Starbucks y el whisky es de 14. Y acá están los precios y son las categorías. Puedes cambiar, puedes poner primero la categoría, acá, pero entonces la coma no va ahí, sino que acá categoría, coma. Si querés cambiar el orden en que aparecen los campos y ejecutar de nuevo. Entonces, alimentos tengo de McDonald's un combo Big Mac. Bebidas tengo de Starbucks un latte. Bebidas también tengo de 14 whisky. Podemos decir, esta es la promo del día. ¿Ok? Y ahora, pero los nombres, descripción dice alimentos, nombre dice McDonald's, descripción dice combo Big Mac y precio. Precio es claro lo que es, pero los demás nombres son todos confusos. Yo puedo cambiar el nombre de la columna haciendo así, as origen. No, ese as categoría. Y le voy a poner mayúscula. Y acá, origen, as, no sé cómo decir, franquicia. El nombre que yo quiero, ¿no? Para que se vea, artículo sería as producto y as precio unitario. Ponga así. Vamos a suponer que queremos que así aparezca, sea más clara el nombre de la columna. Vamos a ver qué resultado nos trae esto. ¿Ven? Ahora es categoría, franquicia, producto y precio unitario. Pero siguen siendo nombres muy mnemotécnicos. Yo quiero que me aparezca así en mayúscula. Le tengo que poner entre comillas dobles. Si pongo entre comillas dobles, me va a traer exactamente como yo escribí. ¿Ven? Categoría. Si pongo esto entre comillas dobles, y comillas estoy dando arroba en vez de comillas, no sé por qué. Y teclado que está en inglés, ¿verdad? Y entonces es función. ¿Dónde me fui? Ah, borré. Categoría as franquicia. Voy a probar un poco con llave, porque en SQL Server es con llave. Quiero ver nomás si el Postgre reconoce. En otras bases de datos es diferente. Él no reconoce la llave. Tiene que ser comillas. Profe, ¿Sí? esa tecla que está al lado de la ñ de tu teclado es la comilla. La comilla en castellano. Sí, mi teclado está en inglés. Ahí tenés, gracias. Iba a cambiar el teclado. Ahí está. Franquicia, producto es comilla. En Postgre se usa comilla para redenominar y esto se llama alias. En otras bases de datos se usa otras herramientas y acá puedo poner espacio porque la comilla va a indicar todo lo que quiero escribir y puedo poner precio unitario, comilla acá. Gracias, Cristian. Entonces ahí yo le estoy recuperando los datos. Dice categoría de mayúscula, franquicia de mayúscula, producto, precio unitario. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Se acuerda de que categoría también tenía un campo que se llamaba comisión? Entonces, categorías, porcentaje comisión, me trae el porcentaje que se le va a calcular de comisión. 15%, pero eso no me dice nada a mí. Entonces, yo si quiero decirme cuánto me va a cobrar de porcentaje, lo que tengo que hacer es artículo precio puedo hacer operaciones matemáticas por porcentaje comisión dividido 100 o multiplicado por 100. Creo que es dividido 100, ¿no? Uy, cualquier cosa, no es multiplicado por 100. No, así es, ¿verdad? Solo que él me hace con decimales. Y esto le puedo decir as comisión. Y si me aparece con comillas, comisión.
Quiero escribir minúsculas y con tildes y eso también tengo que usar la comilla. Por la tilde, eso sí que no hay en inglés, así que tengo que cambiar acá, así. Comisión. Se pueden usar funciones para redondear esto, pero esa es tarea para ustedes. ¿Cuál es la función de redondeo para que no me aparezcan los decimales en un cálculo? ¿Ya? Entonces, la comisión por el whisky es 27.000, la comisión por el latte es 3.000, la comisión por el Big Mac es 5.250. No sé si está bien eso de acuerdo al examen, pero así se hace el cálculo. Se puede hacer multiplicación y división. ¿Ven que dice acá una multiplicación y una división? Y así se renombra. ¿Ya? Bueno, tenemos 15 minutos para el último tema. Esto se va a complicar muchísimo porque finalmente nosotros tenemos que traer también todos los pedidos, quién entregó, quién pidió, cuál es la dirección del pedido, cuánto es el precio, qué se entregó, en qué ciudad se entregó, ¿se acuerdan? O sea, que tenemos que hacer un montón de joins y selects para poder llegar a eso que el examen te decía como reporte. Pero eso vamos a dar en las siguientes clases, porque si no yo quiero que ustedes aprendan muy bien cómo se hace el join entre tablas y cómo se hace el where y cómo se selecciona y se eligen los campos que quiero traer. Hasta eso nomás es la clase introductoria de hoy. ¿Ok? Ahora, lo que les quiero mostrar, porque tenemos 15 minutos más, ¿verdad? ¿Hay preguntas? ¿No? Profe, en el 9.4 es el rayito y en el otro, ¿cómo es la interfaz? En el otro es. Voy a grabar un poco esto para poder abrir otra vez en el otro. En el PGAdmin 3, la versión más vieja. No, en el el Postgres. 9.4 es la base de datos. Yo estoy trabajando, esto es el PGAdmin, no es la versión de, vos podés conectarte con la versión vieja usando el PGAdmin 4, ¿ya? Y la base de datos, yo me conecté al 9.4, ¿te das cuenta? Esa es la que vamos a usar porque yo tengo la 10, profe. No, y la 10 está acá, pero esa es la base de datos. Catherine, creo que hay un botón luego que parece de pausa acá al lado. Creo que ese es, te va a decir luego. A ver, ¿tu PGAdmin es 3 o 4, Catherine? Cuando haces, ¿vos tenés Windows o Linux? Cuando yo elijo, yo tengo los dos. Y yo estoy usando el PGAdmin 4. Y debe ser muy parecido tu interfaz de usar el PGAdmin 4, es decir, si instalaste el 10. Sí, así como dice el compañero, es similar, solamente que en vez del rayito tengo el de pausa, el de play y pause. El de Play y pause, sí. Sí. La otra versión, eso yo tengo en el PGAdmin 3. Lo que pasa es que existen muchas versiones. Ah, no importa eso, profe, solamente Pero me por preocupa supuesto que, no importa, sí. como dijiste que si no es en las versiones que dijeron no iba... No, pero por eso dije hasta la versión 10, porque yo no he probado la versión 13 y entonces no quiero. Esta es la versión que yo tengo, la más vieja. Y acá yo hago, por ejemplo, me conecto a Delivery o a Yerure, pues, que tengo lo mismo. Acá es como un play, ¿ves? Pero dice ejecutar query. Sí, pero creo que es otra versión de la que vos tenés, pero es lo mismo otra vez. Me preocupaba de balde nomás. No te preocupes, pero la otra versión tiene que ser más parecida a esta web, así. Pero vos puedes acá en query nomás poder buscar y así, siempre te explica. Dice ejecute o F5, ¿ves? Acércate a los botoncitos y lee lo que te dice, explique, ¿verdad? Es encontrar, guardar, abrir, o sea, es una interfaz intuitiva, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Bueno, esto es lo que hicimos, acá lo que hicimos, mira, fíjense, hacemos dos join, artículos con categoría y luego, como artículo ya está acá, hacemos join con orígenes, no repetimos, ¿ven? Entonces, si queremos traer algo más, tenemos que hacer otro join y hacer referencia, pero siempre tiene que haber relación entre las tablas. Es decir, por ejemplo, acá ya
tendríamos que hacer con pedidos y con pedidos artículos y así sucesivamente para traer más datos. Pero hasta acá quiero llegar con el SQL, porque no quiero que ustedes practiquen cómo se ejecuta. Para la próxima clase voy a instalar el pgadmin 4 que viene desktop para ver si hay pequeñas variantes en su interfaz para mostrarles, pero no haga nada de ser la diferencia. Era lo que el profe estaba usando en la clase anterior. Bueno, ok. Dado que yo ya tengo, tanto en mi versión 10 como en mi versión 9.4, una base de datos que se llama JRUREP, que tiene los mismos datos, yo ahora puedo hacer lo siguiente. Yo puedo entrar en el SQL Power Architect. Y puedo crear una conexión haciendo add connection. Y voy a llamarle JRUREP. Es un poco chiquito y ese no sé hacer zoom. Y acá elijo que voy a conectarme a una base de datos Postgre. Me permite conectarme también a otras bases de datos, pero nosotros tenemos un Postgre y yo tengo instalado en mi localhost, es decir, no es en un servidor. Y yo sé de memoria que mi Postgres 9.4 está en el puerto 5433 y mi Postgres 10 en el 5432. Me voy a proyectar al 9.4, entonces le pongo el puerto 5433 y mi base de datos se llama JRUREP. Y yo tengo que tener un usuario de conexión y en el momento de instalar existe el usuario Postgres y una contraseña. Este es el usuario, digamos, sysadmin, el usuario de mayor privilegio. Después en otras clases voy a mostrar cómo crear nuevos usuarios. Y tengo que hacer test conexión y me dice successfully. Es decir, yo acabo de crear una conexión usando un connection string de JDBC y lo guardo y yo puedo conectarme a través de con esa conexión y ver cómo es la estructura de mi diseño de mi base de datos haciendo drag and drop. ¿Qué les parece? Mágico. Está bueno. Es decir, una base ya existente y yo no tengo la documentación, tengo que tener las herramientas que me permiten hacer esto. SQL Power Architect es una herramienta muy primitiva, pero hace eso y la mayoría de las herramientas hacen, ¿ya? Entonces ya tengo la tabla, ahí tengo la tabla personas que tiene ciudades y tengo la tabla solicitantes y acá va a haber un problemita. No, solicitantes está asociado con personas y tengo la tabla tipo documento que está asociado con documento, ¿eh? La tabla unidades de medida ya puse, la tabla zonas viene solito porque todavía no estiré la tabla pedidos. Mira. Y puedo redibujar solamente para que sea claro, ¿ven? Y tengo la tabla pedidos, artículos y así. ¿Nombre? Y la tabla pedido tiene medios de pago, pero lo que me falta es pedidos pagos, que es acá. Se cruzó un poco acá, pero eso tienen que evitar que se crucen tanto las líneas porque eso a mí me pone nervioso. Si no se cruzan, me gusta más tu entrega. Bueno, ¿qué pasa acá? Estamos diseñando, no es que estamos diseñando, estamos analizando una base de datos que ya existe, ya está instalado y yo estoy generando usando ingeniería reversa o ingeniería inversa se llama. ¿Se dieron cuenta? Acá me falta delivery, que creo que tengo que estirar de acá y ahí ahí está delivery y así todas las tablas que me falten yo puedo ver y yo puedo crear un subconjunto nomás también de las tablas que necesito, ya no necesito todos. ¿Se entendió? Esto es ingeniería reversa, es decir, en sus trabajos alguien le va a dar una base de datos que ustedes tienen que analizar y para entender el diseño van a tener que hacer ingeniería reversa, es decir, creando una conexión de su herramienta con su base de datos y
usando esa conexión van a ver todos los artículos y van a ir arrastrando esos artículos, digo, esos objetos, esos elementos acá para analizar. Por supuesto que esto es lo que van a tener que hacer en un examen también, ¿verdad? Es decir, tienen que saber cómo hacer esto para que analicen. Nosotros no le vamos a dar el DER, le vamos a dar una base de datos y ustedes tienen que modificar el DER, por ejemplo. Y acá pueden crear, si yo les digo, necesitan crear una tabla nueva, se puede crear una tabla nueva. Ahora, ¿cómo implementamos eso? Ya es otro pitopu y otra clase, pero así se hace una reingeniería. Demasiado rápido, ya terminé. Y esto se puede guardar otra vez para futuro análisis. Entonces, esto es... ¿dónde está mi Google Drive? Google Drive, clases, LSK 2021, unidad 4, ingeniería inversa. Y ese es un architect cualquiera. Lo cierro. Esto, cualquier cambio que hagan acá, ustedes pueden venir acá y cambiar el tipo de datos de cantidad y ponerle, no, de ahora en más va a ser numérico de 6 y 2 decimales, ¿ya? Esto no se refleja en la base de datos. Lo que ustedes están haciendo es cambiando nada más el diseño lógico de la base de datos, ¿verdad? Pero no están cambiando la base de datos en sí. ¿Se acuerdan que se hablaba de independencia lógica y física? Pues esto es. Vos podés rediseñar todo eso sin afectar la base de datos. Luego tenemos que ver cómo impactamos eso en la base de datos. Esto es Forward Engineering otra vez, que ya lo veremos en otra clase. Profe, una pregunta. Sí. Viste que ahí en Power Architect hay un botoncito que dice SQL. ¿Ese en qué caso nosotros estaríamos usando o no se usa luego? Porque viste que... Ese usamos la clase anterior. Ah. ¿No estuviste? Sí, estuviste. Estaba. Este es para generar el script. ¿Te acuerdas? El profe usó así. Y copiar. Ah, sí, justo es lo que iba a preguntarte. Si viste que se creaban las tablas y después creo Pero que... esto lo que hace es crear de nuevo las tablas. O sea, acá están las sentencias de SQL de creación de las tablas. Pero si yo hago esto, create medio pago, miren, copio solamente esto y ejecuto acá, conectado a mi base JRUREP. ¿Sabe qué va a pasar? Control Z. Voy a copiar solo esa parte nomás, solo el primero nomás para mostrarles lo que va a pasar. ¿Cómo? No me deja copiar solo eso. Control C, voy a probar así. Solo este, ¿ven? Solo esa parte. ¿Qué va a pasar? La relación medio de pago ya existe, ¿ven? Me dice, no puedes recrear una tabla que ya existe. ¿Verdad? No es tan sencillo como copiar y pegar en este caso cuando la base de datos ya existe. Pero esto queda para unas clases siguientes, analizar cómo se procede. Lo que tenemos que hacer es alter table, otra sentencia son. Esta sentencia de creación no se puede usar así. ¿Se entendió? Sí, profe. Pero acá también hay algo que se llama Tools Universal Data Access. Y esto se puede hacer select all from. Una vez que vos sabés hacer select, puedes select all from categorías. ¿Dónde está el ejecutar? Debe estar en algún lugar. Clear, autocommit, undo, manage connection. Supongo que tengo que conectarme acá. Acá tengo que decirle conectarme a JRUREP y ahí le execute. Ahí me pinta el execute. A ver si no se ve nomás. Y este execute, mira, me trae también. Es decir, el SQL Power Architect no es una herramienta muy avanzada, pero inclusive me permite ver también el contenido de las tablas si ya existen, ¿ven?
No puedo nomás hacer zoom porque no sé cómo se hace eso en Windows. Hasta aquí la clase de hoy. Esto no es tan importante como es importante la posibilidad de poder hacer ingeniería inversa o ingeniería reversa. ¿Ya? Entonces, hasta aquí llegamos y ahora vamos a las preguntas. Profe, no le van a ignorar a Sara. Ahí está, Sara, así enseguida. Voy a detener la grabación porque eso ya está grabado lo que Sara pregunta y voy a mostrar de nuevo.